Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 19 de agosto del 2017. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y en especial a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Dentro de las efemérides, el 20 de agosto de 1923 fue asesinado a traición el héroe de la Revolución Mexicana, el general Francisco Villa. ¡Viva Villa! Pancho Villa, que un día bajará de tus azules montañas, de tus abruptas sierras, de Durango y de Chihuahua. Pancho Villa los montes coreaba, viva Villa y sus bravos dorados. Don Francisco es la revolución y del pueblo su gran brazo armado. Despierten villistas, despierten dorados, la revolución no ha terminado. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Marcha para atrás la economía en México. Entre julio del año pasado y julio del 2017, la producción industrial del país disminuyó. Las ventas en las tiendas de autoservicio cayeron y la producción de autos bajó. En cambio, los precios sí aumentaron, tanto al consumidor como al productor. Eso lo señala el informe de indicadores económicos de coyuntura que elabora el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. El documento suscribe textualmente que la minería registró una caída del 7.6% anual, la energía eléctrica, gas, agua tuvo una disminución de 0.9%, además de que la rama de la construcción no creció y las industrias manufactureras apenas aumentaron a una tasa de 2.7% anual. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, señala que en julio de 2017 las ventas de comercios afiliados con más de un año de operación registraron una reducción anual de 2.29%, cifra que contrasta con el alza que tuvo el mismo mes del 2016 de 7.16%. El mismo informe del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados señala que el nivel de la inflación anual continuó elevándose por encima del límite establecido por el Banco de México y en julio del 2017 se situó en 6.44%, cifra superior al mismo periodo de 2016 que era de 2.65%. Es la más alta inflación desde enero de 2008. Los precios en general tuvieron un incremento en el mes de julio del 2017. El estudio señala que hasta el mes de junio del presente año el empleo continuaba creciendo. Sin embargo, de acuerdo con otro informe sobre el empleo que publicó el 14 de agosto del 2017 el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, de los 54.1 millones de mexicanos de 15 años o más que trabajan, el 56.1% reportan condiciones de informalidad laboral. Esto significa, en otras palabras, que 30.1 millones de mexicanos que trabajan no tienen derechos laborales.
no están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, ni en el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores, el ISSSTE, ni en ninguna otra institución de seguridad social, no tienen derecho a la atención médica, ni a una pensión por accidente o enfermedad de trabajo, ni derecho a créditos para vivienda, no gozan de prestaciones sociales como pago de vacaciones, ni reparto de utilidades, ni tienen derecho a la jubilación y ganan bajos salarios. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo el día de hoy, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, sobre la obligación directa o indirecta que impone el patrón para que el trabajador obtenga artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y a pesar de los bajos salarios y nulas prestaciones de seguridad social que embargan al 54% de los trabajadores mexicanos, el principal representante del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, anunció que no se incluyó la discusión sobre el tema de salarios ni la demanda que hizo el presidente estadounidense de que se incrementen. Eso lo dijo cuando iniciaron las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio el 16 de agosto del 2017. El mandatario estadounidense Donald Trump se quejó de que los microsalarios mexicanos le permiten a los empresarios que producen aquí competir con precios más bajos, dejando en desventaja a los norteamericanos que ganan 5 veces más. Y el gobierno mexicano no quiere tocar el asunto. Sin embargo, toda esa renegociación se ha hecho en lo oscurito y de manera antidemocrática por parte de las autoridades mexicanas. Sobre este tema de las negociaciones en lo oscurito y sin consultar a nadie, se realizó un foro contra la renegociación secreta y entreguista del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Eso fue el pasado miércoles 16 de septiembre en el Auditorio Central del Sindicato Mexicano de Electricistas, el cual concluyó con una marcha hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigirle a su titular, Luis Videgaray, quien también está en las renegociaciones del TLC, que respete los principios democráticos y consulte a la ciudadanía sobre lo que están negociando en ese tratado. Martín. Sí, es muy importante señalar que en este foro hubo varios ponentes que son connotados en materia de comercio internacional y sobre todo uno de los temas que se discutieron ahí fue de que este gobierno mexicano no tiene el respaldo de la población, su aceptación es de las más bajas en la historia y eso no permite que haya una negociación que beneficie a la mayoría de los mexicanos. Esta renegociación del tratado fue a partir de un manotazo que pone Donald Trump a México y a Canadá. Y de inmediato el gobierno, con el respaldo del Senado, están sentados ya en esa mesa. Por un lado se llevaron a los empresarios porque les dieron un espacio y por otro lado se llevaron a los dirigentes de la CTM. Sí, que nadie los eligió. Nadie los eligió y los llevan para avalar todas estas modificaciones. Y se señaló en ese foro que si realmente al gobierno mexicano le interesara sacar mejores condiciones para los trabajadores, tendrían que firmarse los tratados internacionales en materia de derechos laborales, como el Convenio 98, que refiere a la contratación colectiva, que tiene años, que el Senado de la República y el gobierno mexicano no lo ratifican. Tampoco lo ratifican en Estados Unidos y tampoco lo han ratificado en Canadá. Y este tema de los salarios sí es un doping. O sea, ¿cómo se hace un convenio entre otros países cuando el tema de los salarios es bajísimo en México? Y esto aquí a los únicos que les beneficia esa condición son a los empresarios. Bueno, ahora Donald Trump pone el grito en el cielo porque han perdido empleos y han perdido sus empresas ventas, pero fueron ellos los que dieron la directriz. Claro, ellos mismos, a partir de que inicia todo este proceso de los acuerdos comerciales, se llevaron sus empresas a China primero, a Asia, porque ahí la mano de obra era muy barata y ellos para tener mayor riqueza.
después ya se vinieron a América Latina y hoy en México, porque los gobiernos y la clase política, los partidos, han hecho una serie de reformas laborales que ha hecho que los empresarios, a través de las outsourcing, no tengan los trabajadores ni seguridad social, no tengan prestaciones conforme a la ley, ni mucho menos contratos colectivos de trabajo. Por eso se han venido a instalar aquí principalmente las armadoras de autos, porque aquí los gobiernos les regalan las tierras, les ponen toda el agua que necesitan, mano de obra pues muy barata. Con los outsourcing, que hoy nos enteramos que la mayor parte de outsourcing son de la CTM, de la CROC, y son senadores, son diputados, que los tienen en todo el país. Por ejemplo, el outsourcing de limpieza de la Cámara de Senadores es de Gamboa Patrón, que es el coordinador del PRI en la Cámara. Apenas nos enteramos en la semana, hay unas de Maquila, manufactureras del tema automotriz, y son de Tereso Medina, que es senador de la República de Coahuila, y uno de los hermanos trae otras outsourcing en otras maquilas, por ejemplo el grupo Modelo, allá en Zacatecas, en Fresnillo, hay una planta y el outsourcing es del hermano. Y esas son de las formas como se vienen haciendo las prácticas a través de los contratos de protección. Los trabajadores ni siquiera saben quién es su dirigente sindical, y eso no está discutiéndose en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y son de las cosas esenciales para que haya mejor equilibrio entre las finanzas y realmente se distribuya la riqueza, los que la generan, que somos los trabajadores. Así es, Martín, y entregaron un documento. ¿Y qué dice ese documento? Ese documento emplaza al gobierno mexicano y principalmente al secretario de Relaciones Internacionales, al canciller, para decirle que hay organizaciones sindicales, sociales, campesinas y populares, que son democráticas, que queremos discutir con ellos qué es lo que está pasando en el país y cómo podemos reactivar nuestra economía. O sea, no puede ser que en un tema tan relevante, y además con el diagnóstico que tenemos de los años anteriores, más de 20 años de tratado de libre comercio, y hoy lo acabamos de leer hace un momento, las finanzas del país están hechos pedazos. Se incrementó la deuda, se han entregado las concesiones a los extranjeros para la minería, se aperturó el sector energético, electricidad, petróleo, gas, todo el tema de hidrocarburos. Las empresas del Estado han sido privatizadas prácticamente en toda esta política neoliberal que se ha implementado en el país, y entonces el tratado ¿a quién ha beneficiado? Y eso es lo que dice el documento que se leyó en la marcha que se hizo el miércoles, saliendo del Ángel de la Independencia, y se terminó en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y vamos a continuar, hay reuniones de varios secretarios generales la próxima semana, porque no podemos permitir que se continúe a espaldas de los trabajadores y de los mexicanos querer llevar un tratado comercial que no va a beneficiar ni al sector obrero, ni al sector campesino, ni a toda la población. Nos vamos a saludar a nuestros colaboradores voluntarios, a Antonio Peregrino Rojo, al licenciado Jesús Luna, a Andrea Luna, que nos está haciendo el favor de apoyarnos en los teléfonos, a Denise Carmen Moreno y a Lupita Montes, quien vino de visita, pero ya la pusimos a apoyarnos ahí en los teléfonos. Muchísimas gracias. También está Eduardo Díaz Reguera, David Hernández, quien tiene en sus manos la posibilidad de que usted nos escuche en su hogar. Él maneja los controles técnicos. Está con nosotros José Mario Galicia Yepes, quien es presidente de la Comisión Nacional de Estudios de la Energía. Está aquí con nosotros. Más adelante va a tener la palabra Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, y su servidora Lourdes Martínez. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las fugas de gas. Últimamente se han presentado una serie de problemas relacionados con el gas LP. Las fugas de gas, después de que el camión repartidor ha surtido el gas, son las más comunes. Pues resulta que si su tanque es estacionario, el gasero conecta la manguera de llenado en una válvula check que tiene el tanque.
Esta válvula permite el paso de líquido en una sola dirección, hacia el interior del tanque. Y al desconectarla, la presión interna en el tanque sella esta válvula impidiendo que el gas se salga. En ocasiones el empaque de esta válvula queda un poco chueco y comienza la fuga. Si el repartidor no se da cuenta, esta fuga continuará. La recomendación es que suba usted después de que llenaron su tanque y hágale la prueba de enjabonadura a todas las válvulas. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico: antonioperegrino@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Martín, ¿qué tranza con las Afores? Hasta el mes de junio del 2017 en México había 54.2 millones de trabajadores con cuentas individuales que manejan las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, con la esperanza de contar con una pensión, aunque el ahorro es obligado. Aunque no le pregunten, está obligado a ahorrar. Al final de su vida laboral no se sabe si le van a entregar una pensión, porque ya dijo la CONSAR que a toda la generación Afore, es decir, los que empezaron a cotizar a partir de enero de 1997, no van a tener pensión. Pero bueno, el caso es que la mayoría, además, no cotiza siempre, aporta por temporadas debido a que ya los empleos en México no pasan de año y medio. Muchos de ellos se pierden al año y medio. Eso lo reconoció la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. En el informe del trimestre mayo-junio del 2017 que envió la CONSAR al Senado de la República y que aparecen en la Gaceta Parlamentaria del 16 de agosto del presente año, destaca que en un estudio que realizó sobre movilidad y formalidad en México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro descubrió que aproximadamente 2 de cada 10 trabajadores formales abandona esta categoría apenas del quinto trimestre. Sí, o sea, nada más les dan contratos por temporada y llegan a trabajar hasta 5 trimestres, es decir, año y medio. Entonces después normalmente engrosan las filas del desempleo. Aún así, hasta junio pasado, en las 11 administradoras de fondos de ahorro para el retiro, Afores, que manejan los fondos de pensiones, de las cuales 10 son propiedad de la banca privada, se acumularon 2.981.000.303.000 pesos, mismos que en 52.4% de esos recursos se invirtieron en deuda gubernamental. Entonces, nos habían dicho que lo iban a invertir en generar empleos y riqueza, y lo están invirtiendo en bonos del gobierno federal principalmente. Los bancos propietarios de las Afores que mayor número de cuentas individuales manejan son Banorte, Sura, Coppel y Banamex, que tienen más del 50% de las cuentas individuales concentradas y ganan por doble vía, una por el cobro de las cuentas de los trabajadores y otra por la especulación que hacen con los 2.981.303.000 pesos. Si los trabajadores enriquecen a los bancos por la especulación de su dinero, no deberían cobrarles por manejo de cuentas, sino pagarles más. Es muy importante señalar este tema porque sí se está prácticamente dilapidando el dinero de los trabajadores. Los banqueros te cobran una comisión y al final los rendimientos que te dan es nada. Dice no ganaste, y entonces cuando ves las Afores en los artículos que están en la parte de atrás con letras muy chiquitas, te dicen que eres un inversionista, que puedes ganar o puedes perder. Y este sí es un tema delicado porque es el dinero de todos los trabajadores, todos los que estamos ahí, que nos mandaron a estas cuentas, y creo que los sindicatos, las organizaciones, tenemos que discutir este tema. Hay modelos exitosos, por ejemplo, Canadá, en Estados Unidos y en Europa, que los trabajadores sí definen dónde invertir hasta un 25% de su dinero, y lo han venido haciendo con fondos de inversión para infraestructura. Aquí las transnacionales en México están haciendo infraestructura con dinero de los trabajadores de Estados Unidos, por ejemplo, y de Canadá y de Europa. Y aquí los mexicanos no podemos invertir en una planta de generación, no podemos invertir en un ducto, una carretera, porque todo está con deuda gubernamental con el gobierno.
Además está en una condición de alto riesgo, porque si recuerdan hace 2 o 3 semanas, aquí analizamos un documento que entregó la Secretaría de Hacienda al Senado de la República, en el que destaca que el presupuesto público está en ruina. Entonces, si el gobierno es el principal deudor del dinero de los trabajadores, o sea, el que más se beneficia, pero el que más debe, y no tiene presupuesto, ¿cómo va a pagar? Cualquier día nos van a decir, no hay dinero. Y otro tema, que no hay una garantía del Estado sobre nuestros ahorros, y eso no quedó establecido en la ley. Cuando lo hemos discutido con senadores que estuvieron en aquella época y diputados, dicen simplemente, se nos pasó, pero no fuera el rescate de los bancos con el IPAFO-APRO, algunos otros, porque ahí sí el garante es el Estado mexicano, ahí sí socializan las deudas, pero en este caso que somos los trabajadores que estamos manteniendo ahora sí al gobierno con nuestro dinero y a los bancos. A los banqueros, fíjate lo paradójico del asunto. En 1998, que se dio el escándalo del Fobaproa, que los banqueros desviaron para sus cuentas personales o sus bancos alrededor de 500,000 millones de pesos de los fondos bancarios, fondos públicos, se descubrió que varios de ellos eran defraudadores. Incluso a algunos se les intentó detener, pero no les hicieron realmente nada. Resulta que esos mismos banqueros fueron a los que les dieron los recursos de todos nosotros del sistema de ahorro para el retiro, porque supuestamente los iban a administrar mejor. O sea, les dieron el dinero de los trabajadores a unos defraudadores. Y lo siguen haciendo. Y esa es la banca que está administrando nuestro dinero. Entonces ganan por todos lados y cualquier día nos van a decir no existe el dinero. Entonces sí, efectivamente hay que tener cuidado con nuestro dinero porque es nuestro dinero. Y deberíamos exigir que no nos cobren comisión, porque ellos ya están ganando con la especulación. Nada más que ningún mexicano está atento a este tema, o muy pocos, sí hay algunos atentos, pero no estamos atentos a nuestro dinero, ¿no? Porque nos han ido cocinando como a la tortuga, poco a poquito. Y entonces nos quitan el dinero poco a poquito, y a los que dejamos de trabajar porque no hay empleo, ya van más de 1 millón de cuentas que desaparecen porque no les meten dinero los trabajadores, pero ellos, los banqueros, siguen cobrando comisión. Y se ha detectado a muchos trabajadores que de repente su fondo que tenían, su dinero, se ha ido disminuyendo sin ninguna explicación por parte del banco, y andan haciendo demandas, se van a la Conducet, andan por todos lados. Y el banco simplemente dice, pues esto es lo único que tienes. Y aunque los trabajadores demuestran con sus estados de cuenta anteriores, le están robando. Ese es un robo que le están haciendo los banqueros a los trabajadores. Y el otro tema más delicado es que dice la CONSAR que con ese dinero no va a alcanzar para las pensiones, cuando ese dinero es para las pensiones de los trabajadores. Se supone que con ese argumento Zedillo y Gurría privatizaron las pensiones. Sí, aquí lo hemos discutido, incluso en la página hay muchísimo material sobre este tema de las AFORES, porque era para garantizar el tema de las pensiones cuando ya dejemos de laborar. Sin embargo, hoy dice que no ha sido suficiente, y hoy ya se frotan las manos los senadores, los diputados, para que modifiquen otra vez la ley y obliguen a los trabajadores a que aportemos más dinero y que ampliemos nuestra edad para jubilarnos. O sea, esa es la forma como vienen manejándose. Crean ellos, se reinventan, y al final los trabajadores somos los afectados. Así es. Licenciado Luna, buenos días. Buenos días. El licenciado Luna, para quienes no sepan, en 1997, posteriormente a que se aprobaron las AFORES, metió un amparo contra las AFORES. ¿Cuál fue el argumento del licenciado Luna? Bueno, principalmente que los trabajadores no estábamos de acuerdo en que se modificara el esquema que la Seguridad Social nos brindaba, que era solidario, universal, sobre todo porque esa era una garantía de que el sistema social se mantuviera y pudiera dar un servicio mejor y garantizar una pensión más digna a los trabajadores, porque sabíamos que estos recursos que se sustraían no solamente a los trabajadores, sino a un esquema de seguridad social, a los únicos que iba a beneficiar eran a unos cuantos individuos, que son los banqueros principalmente. Y así ahorita están dando los datos sobre este esquema. Ese fue el argumento principal, y también porque desde ese momento nosotros advertíamos que iba a haber transformaciones en la atención médica,
ya lo estamos nosotros palpando y viendo, incluso constantemente se está mencionando que es necesario modificar nuevamente la ley, porque dicen, bueno, todos los trabajadores que ingresaron después del 97 a cotizar, la pensión ya no es responsabilidad del Seguro Social, sino es responsabilidad de las AFORES. Pero las AFORES dicen, ya de este momento no hay recursos suficientes, o en el mejor de los casos se van a llevar un 20-25% de su último salario. No importa que cotizaran 30, 35 años. Pero el otro problema que hay, ya el Seguro Social está diciendo, pero esos jubilados van a recibir atención médica y no hay recursos para ellos, entonces necesitamos que los pensionados futuros ya empiecen a cotizar. Y contraten un seguro médico como que les garantice su atención. Y entonces creo que ese es el problema, que efectivamente los trabajadores no tenemos esa visión ni presente ni futura de lo que nos está y nos va a suceder, que va a ser cada vez un poco más difícil para todos. Y eso es lo que advertíamos en el amparo. Lo más lamentable fue el razonamiento de la Corte, que quizás en otro momento lo podamos ver con más. Sí, la próxima semana, porque bueno, tal vez la mayor parte de los propietarios de cuentas individuales, o sea, quienes tenemos cuenta en Afores, son jóvenes, menores de 36 años. Ya en segundo lugar vienen los que llegan hasta 45 y los que llegan a 60 años, pues ya casi nadie tiene Afore. Entonces este es un tema que le debe interesar a los jóvenes, y los jóvenes realmente están desinformados, desconocen sus derechos y desorganizados, ¿no? Entonces sí es importante que les expliquemos, porque hay muchos detalles. Por ejemplo, dirán, ¿por qué afectó al IMSS y al ISSSTE que se crearan las AFORES? Pues por una razón muy sencilla, porque el dinero que había para pensiones por vejez y cesantía le servía al IMSS para prorratearlo, usarlo para atención médica y otras cosas, y con el tiempo pues se iba regenerando. Le quitaron esa pata al IMSS y al ISSSTE y ahora no hay recursos para la atención médica. Y yo creo que con este diagnóstico los trabajadores estamos en condiciones de replantearles al Congreso y al propio Ejecutivo que esta reforma no ha servido para los trabajadores. Y para poder plantear, por ejemplo, en Argentina, cuando se dio todo este tema de saqueo de los dineros de los trabajadores, ahí los trabajadores se emplazaron y volvieron al esquema anterior. Se estatizaron las cuentas y el gobierno tuvo que intervenir. Y yo creo que en este momento estamos en esa condición. De lo contrario, lo único que vamos a ver es cómo nuestro dinero se lo siguen llevando los banqueros y las multinacionales. Sí, bueno, yo voy a dar unos talleres sobre todo esto. Yo he estado investigando para mi tesis de titulación de la maestría de Derechos Humanos. Es un verdadero... Esto de la creación del sistema de ahorro para el retiro por Carlos Salinas de Gortari y la creación de las AFORES por Zedillo, verdaderamente ya cuando uno lo analiza, lo estudia, lo investiga, fue un robo a los trabajadores, un obligar a los trabajadores a darle dinero a los bancos para que se financiaran, a banqueros que defraudaron a la nación. A ese tipo de gente se le dio nuestro dinero. Y después vendieron los bancos estos. Luego vendieron los bancos y al rato nos van a decir como a los groseros, el dinero se perdió. Por ejemplo, esta Afore muy grande que hizo la Afore Siglo XXI. Primero la tenía Bancomer. Después Bancomer se la vendió a Banorte. Y entonces pura especulación con nuestro dinero estos señores y haciéndose multimillonarios. Bancomer en España está quebrado y aquí es donde ha hecho grandes fortunas. Sí, y son españoles. Son españoles. Todos los bancos ya son extranjeros. Bueno, pues como les digo, ya la próxima semana les diré más en forma. Voy a hacer unos talleres, luego voy a invitar al licenciado Luna Martín a que participen. Y si quiere usted participar en esos talleres, sobre la formación histórica y el contenido, no sobre cómo tramito mi pensión, eso no, porque yo no soy licenciada, ni va a ser sobre eso el taller, pero si gusta llamar y apuntarse, con gusto voy a dar varios talleres sobre este tema de aquí a noviembre, que tengo que entregar los resultados porque es parte de la parte práctica, investigación, acción participativa, que antes le llamábamos praxis, de la tesis de investigación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Hay llamadas del auditorio. Ernesto Borambila manda un saludo a todos los que estamos colaborando en el programa. También de allá del estado de Hidalgo, de Tlahuelilpan, Alejandro Serrano, de los productores de Betabel, manda un saludo. También Juan Sosa, del Distrito Federal, manda un saludo a los que estamos aquí en este espacio. Bueno, Ángel Cervantes, vamos a leer su llamada, solo le vamos a quitar los calificativos. Él dice que el peor eclipse sería llegar con Obrador a la presidencia cuando donó 30,000 metros para la Plaza Mariana y cuando fue la expropiación petrolera, enfrente de Televisa prometió no expropiar las concesiones privadas de la televisión. Eso es lo que comenta Ángel Cervantes. Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com, a que llame y participe, y solo le comentamos que no podemos decir ofensas ni palabras altisonantes porque nos multan e incluso pueden demandarnos y no queremos eso. O sea, no podemos opinar, pero con argumentos. Es más contundente y deja más claras las cosas. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión José Galicia Yepes, presidente colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y también nos acompaña Lupita Montes, quien nos está apoyando en los teléfonos. Llame y participe. Bienvenido al Ring Laboral. El Ring Laboral. Muy buenos días. Buenos días, Luli, buenos días, compañeros. Nuevamente un saludo a todo el auditorio, qué gusto me da estar aquí. Yo traigo un tema muy importante y le he llamado ¿quién se está enriqueciendo con el petróleo mexicano? Hay una razón muy interesante. Últimamente han estado manifestando en los medios periodísticos, radiofónicos, que ha habido grandes descubrimientos en relación a petróleo, a hidrocarburos, en especial el pozo Sama 1, y yo diría que es un regalo a Carlos Salinas de Gortari. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque qué casualidad que él tiene una compañía que registró en el año 2014 a través de Hipólito Gerard, que es su cuñado, y entonces le han asignado una serie de contratos. Pero yo comparto plenamente lo que dicen aquí mis compañeros de las Afores. Las Afores es dinero para que cuando se retiren tengan un beneficio las gentes que han ahorrado, y esta compañía, Sierra Oil y Gas de Carlos Salinas de Gortari, está fondeada con dinero de los Afores y sin consultar a los ahorradores. Eso de verdad no tiene nombre. Sí, porque se crean de fast track sin recursos y luego ya agarran dinero de los trabajadores, luego desaparecen, como pasó con la chilena financiera Su Casita. Sí. Y no pagan, se van sin pagar. Eso pasó con recursos del IMSS. Sí, y también, no la primera vez, Gil Díaz también constituyó una compañía y trajo a los jubilados de petróleo mexicanos, a los directores que sabían y tenían información privilegiada. Eso es lo que está sucediendo en estos casos. Por eso yo digo que siguen saqueando a petróleos mexicanos en ese sentido. Hoy tenemos el caso ahorita de los Oya Austin, ¿no?, que es un escándalo que niega todo, pero realmente si revisamos la forma en que estuvo trabajando y viajando, 900 vuelos en helicóptero y las naves de Pemex para irse a Playa Carmen, para irse a Cancún, al otro lado inclusive, cuando esos aviones se habían comprado para supervisar los ductos, para que se evitara los robos de combustible con los guachicoleros. Y ahora nos dicen que él era rico de abolengo, pero si hacemos un análisis, ¿verdad?, de sus salarios, bueno, pues no le alcanza para esto. Ser rico de abolengo. Las cuentas que tienen paraísos fiscales y toda esta situación que es un saqueo terrible, ¿no? Entonces, no dejamos de remarcar que Hipólito Gerard es cuñado de Carlos Salinas de Gortari y también, bueno, el director de Petróleos Mexicanos está casado con una hermana de Hipólito, y entonces ahí viene el conflicto de intereses. Aquí nos damos cuenta que están entregando la riqueza de los mexicanos
a la familia, a los políticos, y no digo más porque ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, pero esa es la verdad. Ahora, ¿por qué digo que el Pozo Zama 1 lo descubren aparentemente una compañía ENI bajo estas condiciones? No es cierto. Yo tengo compañeros de mi misma edad, yo tengo 75 años, tal vez ellos un poquito más jóvenes, que estuvieron en el Departamento de Exploración y Explotación, así se llamaba. En Pemex. En Petróleos Mexicanos, Víctor Manuel Garduza, ¿no?, que ha hecho unas publicaciones y desmiente todo lo que está sucediendo. También el ingeniero Jaime Patiño, que a mí me gustaría que un día lo invitáramos aquí a Frecuencia Laboral para que viera toda la experiencia que tiene. Estos pozos fueron descubiertos desde hace 9 años, pero ahora los están poniendo en manos de ellos. Son movimientos políticos que hacen, ellos ya sabían, pero lo guardaron pues para dar una imagen totalmente diferente a lo que está sucediendo. Para hacernos creer con mentiras lo que... Es una manipulación, ¿no? Entonces yo diría que tenemos un gobierno depredador, privatizador, anticonstitucionalista, entreguista, desnacionalizador. ¿Qué es lo que sucede? Que nos manejan lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren. Ahora nos dicen que hay un descubrimiento también frente a las costas de Yucatán, y que puede ser más grande inclusive que las reservas que tiene Venezuela, abajo de unos mantos salinos. Digo, esa es una situación meramente de mala información, para que digamos ya somos ricos en petróleo. Pero lo más grave, acabamos de comprar ya la primera compra a una empresa, nuestro petróleo aquí en México. ¿Cómo ven? Entonces, esa es la parte de la reforma que hicieron. Sí, le claro. Quitaron a la Constitución el tema de la exploración, de la explotación, de la refinación, la comercialización, y prácticamente lo único que se queda como una reserva activa del Estado son los ductos. Sí, pero la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Además, miren, dices, es increíble que ahora los privados son a los que les dieron las concesiones en la ronda 1, la ronda 2, la 2, todas la las 3. rondas. Todas las rondas son puras empresas privadas. Así es. Y lo absurdo es que estemos inundados de petróleo, como dijo el premio Nobel de Química, el mexicano, y le tengamos que comprar el petróleo a empresas extranjeras que vienen a sacarlo de aquí. Y aquí en nuestro mismo país. Y que, como dijimos hace unas semanas, el presupuesto está en la ruina porque Petróleos Mexicanos ya no tiene recursos para aportar lo que aportaba el presupuesto, precisamente porque le están entregando todo a empresarios privados. Y lo más digamos, lo más absurdo es que sean los expresidentes de la República, como Salinas de Gortari, quien se esté aprovechando para quedarse con toda esa riqueza. Efectivamente. Entonces, es muy grave lo que está sucediendo. Anteriormente teníamos en Petróleos Mexicanos 196 equipos de exploración en tierra y en aguas someras y hasta aguas profundas. Hoy tenemos 4. ¿Cómo es posible? Por eso están trayendo, ¿verdad? Compañías se están asociando con el Format famoso para que puedan explorar y explotar. Y se les está entregando, ahora dice, Petróleos Mexicanos no tiene recursos, lo que le había tocado en las diferentes rondas que bien señalan ustedes, y entonces hay que traer compañías extranjeras para que vengan a invertir. Cuando ya tienen todo, ya nomás vienen a sacar el petróleo. Ese es el problema grave que estamos padeciendo. Sin embargo, nos dicen otra cosa diferente. Las reformas estructurales, sobre todo la petrolera y la eléctrica, no sirvieron más que enriquecer a estas gentes, a ese círculo que está alrededor, ¿no? Aquí les dejo mi presentación. Sí me gustaría que la leyeran, que me hicieran comentarios, porque son datos verídicos de los que estamos aquí presentando. El argumento de la clase política fue que estas reformas estructurales iban a ser para mejorar nuestra economía, generar empleos. Dijeron que iban a hacer 500,000 empleos en el sector energético. Dijeron que iban a bajar los precios de la gasolina, del diésel, del gas, de la electricidad. Preguntémosle a los mexicanos si realmente hay empleos, si realmente mejora la economía, si realmente bajaron los precios de estos energéticos. Sí, ni bajaron, aumentó en enero. Ha habido despidos masivos de trabajadores de petróleo. A ver, dígame. Allá iba yo. Es una situación muy delicada en el ámbito laboral.
han estado despidiendo continuamente a trabajadores petroleros especializados en todos los niveles. Por eso las explosiones en la refinería de Salina Cruz, en Pajaritos, en los mismos ductos, todo eso que está sucediendo. No hay gente preparada. Inclusive está llegando gente de otros países contratada a salarios miserables a través del outsourcing, haciendo ese trabajo que los petroleros hacían, ¿sí? No que los electricistas hacían. Aquí hay calidad, aquí hay talento para poder desarrollar todo esto. Hay que rescatar a nuestro México. Todavía se puede rescatar a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, como bien lo está haciendo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, y ya hay lugares donde el desempleo es de tal magnitud que están cayendo en una situación económica difícil, porque como es Ciudad del Carmen, ¿no? Sí, Poza Rica, Ciudad del Carmen, Tampico, en todas las zonas petroleras ahora son zonas desiertas, precisamente no hay empleo, porque giraba también la economía alrededor de los ingresos petroleros. Sí, si te das toda una vuelta por el Golfo, todas las zonas petroleras, y es un desastre. O sea, ya no hay empresas que estén trabajando los obreros petroleros, está abandonado, y eso le sumamos que está controlado por el crimen organizado también. Sí, así es. Bueno, y también mucha gente decía, bueno, pero pues de todos modos Pemex no nos sirve de nada. ¿Cómo? Claro que nos servía, pues mucho, una tercera parte del presupuesto público para escuelas, para caminos, para salud, venían de ahí. Y la cadena productiva que había, ¿no? Ahora ya están abandonados y aparece ya la miseria en todos estos lugares. Ya lo estamos Por viendo. eso tanta violencia, no se justifica, pero es parte de lo que está sucediendo. Lo estamos viendo ya. Les comentaba que en la mañana había un señor de la tercera edad bien vestido y recogiendo cosas de la basura. Y eso ya es grave. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, ya llamaron 2 personas que preguntan sobre los talleres que vamos a dar sobre Afores, sobre la historia y el contenido y la esencia de las Afores, no sobre trámites de cómo recuperar el dinero. Esos talleres yo a partir de la próxima semana les voy a decir dónde, cuándo y cómo, pero pueden empezar a anotarse desde ahorita. Llamen al 5518-7760 o la da sin costo 01800 581-8248 los sábados de 7 a 8 de la mañana. Son gratuitos, ¿verdad? Son gratuitos. Sí. Y además los voy a invitar a ustedes, especialmente perfecto, a quienes han tenido una participación. Ya invité al doctor Gustavo Leal, que es experto en la materia, sí, a María Luisa López, que ella desde el principio empezó a movilizarse junto con otros trabajadores del IMSS y ahorita tienen una propuesta para reestatizar. Bueno, ya les iremos diciendo, pero por lo pronto llamen y anótense, dejen su nombre y un número o un correo de contacto para poderles decir con precisión. 5518-7760. Bueno, nos vamos ya ahora sí corriendo al tren laboral. No. Derecho y justicia para los trabajadores. Nos fuimos corriendo. Nos vamos corriendo y por ir corriendo nos equivocamos. Era Derecho y Justicia para los Trabajadores. Buenos días. Eduardo Díaz Requera, licenciado especializado en materia laboral. Sí, bueno, ahora el tema que nos ocupa es la cuestión de los despidos por haber participado en una huelga, que desde el punto de vista lógico es que incluso está prohibido que despidan al trabajador que haya participado en una huelga, aunque la señala siendo lícita, así lo dice la Constitución, en el artículo 123, en una de sus fracciones. Y a propósito, porque en el caso de la huelga de los compañeros del Citrajor, pues no tienen una situación, además de despedidos, o sea, la compañera enfrenta una cuestión penal. Pero para el público que no sabe del tema, hay que platicarle que el miércoles pasado, Judith Calderón, que es la secretaria general del Citrajor, del Sindicato de la Jornada, y otro compañero que es secretario de organización,
los despidieron por haber participado en la huelga. Pero además les metieron demandas penales, que son actitudes muy de derecha, muy patronales, y que nosotros hacemos votos para que la empresa sobreviva, porque ha sido un periódico que ha ayudado o ha impulsado causas sociales, pero no puede incurrir en ese tipo de prácticas, no debería. Bueno, como lo vengo señalando, está prohibido por la Constitución y por organismos internacionales. Hay convenios que hablan de que la protección a los representantes de los trabajadores abarca también el despido por su actividad sindical. Entonces, esto hay un despropósito de parte de la jornada que ya los venía amenazando de despido y denuncia penal. Por eso montaron su teatro de que al estallar la huelga, directivos de la jornada no quisieron salirse, se quedaron ahí y después fingieron que los estaban secuestrando, que privando de su libertad, y incluso hubo hasta un enfermo ahí que creo que estaba cursiento nada más, pero en realidad quería la atención médica y toda una... Esas mismas prácticas las hizo Felipe Calderón cuando el decreto de extinción de luz y fuerza. Cuando hacíamos mítines en los centros de trabajo, nos denunciaban penalmente por secuestro. Sí, sí. Incluso un compañero o varios compañeros estuvieron en la cárcel y les denunciaron por secuestro, daño en propiedad ajena y un sinnúmero de cosas que es clásico de la derecha en este país y en el mundo. Como en Calzado Sanda, que sí, detuvieron a compañeros en la cárcel 3 días, uno un compañero y otro más de 9 meses. El hecho es que en esa circunstancia hay elementos, por supuesto, muy a favor de los compañeros de la jornada que les pueden hacer valer, porque además hay todo un equívoco, ¿no? O sea, si dicen ellos que hubo ilicitud, o sea, actos violentos en contra de las personas de las propiedades, la ley califica que es la mayoría de los huelguistas, así lo señala. Si la mayoría de los huelguistas incurren violencia en contra de las propiedades y de las personas, simplemente la consecuencia es que se da por terminada la relación de trabajo, pero debe ser la mayoría, y aquí, bueno, pues están inculpando incluso al hijo de Judical de don Alejandro, porque estuvo fuera de las instalaciones de la jornada. Pues tendría que denunciarnos a todos los que acudimos allá a apoyar a los compañeros, y más que nos atrevimos a cantar, y pues todavía peor, ¿verdad? Nos van a correr del país. El hecho es que tienen todos estos elementos. Yo espero que tarde, más temprano que tarde, resalen a los compañeros y los reivindiquen sus derechos, y que sigan trabajando en este propósito de que el periódico tenga, porque ha ido cambiando también su editorial, ¿verdad? Yo lo viví, bueno, todavía en vida, Bernardo Chapa, cuando lo del quinazo, no quería sacar nada de la jornada, y entonces él nos apoyó para sacar algo de Petróleos Mexicanos, sobre todo algo muy importante de un trabajador que había sido despedido porque tenía VIH-Sida, y él lo publicó. Y ven que no salió bien Bernardo Chapa de la jornada, pero pues hacemos votos porque, y que cuenten con nosotros, tienen que resalarlos, ¿verdad? Por supuesto, y ahí vamos a estar nosotros apoyando. Sí, y sin afán de mermar a la jornada, ¿no? O sea que lo que deseamos y hacemos votos es que pueda rescatarse para la sociedad un medio que surgió y dio su apoyo a muchas luchas sociales, que ahora ya no quieren publicar nada si no lo pagas, ¿no? Pero en otro momento fue un periódico de vanguardia y votamos porque siga haciéndolo y no incurre en prácticas, se llaman mecanismos de terror. Y la primer práctica de homicidio equiparado, como dijera Bauman, es el despido injustificado. Bueno, hay muchas llamadas, yo creo que las vamos a leer la próxima semana porque nos queremos ir a reír para no llorar. Déjenme reír, ay mamá, para no llorar, me va. Déjenme cantar, para que la pena no duela tanto. Déjenme reír, ay mamá, para no llorar, me va. Déjenme cantar, para que la pena no duela tanto.
Nos vamos a reír para no llorar, como dice la canción de Rubén Blades, porque la Auditoría Superior de la Federación ha presentado 799 denuncias de hechos contra funcionarios y empleados públicos por casos documentados de corrupción ante la Procuraduría General de la República, la PGR, pero ninguno de ellos ha sido juzgado, excepto uno, y muchos menos sentenciados debido a que la PGR, que persigue los delitos de fuero federal, los tiene acumulados en un alterón de 100,000 expedientes más que no ha desahogado. Eso lo informó el contador Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación. En una rueda de prensa que ofreció el 30 de junio del 2017 en la Cámara de Diputados, el contador Manuel Portal detalló que es tan tardado el proceso de investigación y determinación de los presuntos culpables de corrupción por parte de la PGR, que luego de 9 años de haber presentado denuncias de hechos, apenas el año pasado se puso a consideración del juez respectivo el caso del desvío de más de 25,000 millones de pesos que le entregó el gobierno federal de Vicente Fox al presidente de la organización Provida, Jorge Serrano Limón, para la compra de equipos en apoyo a la mujer, recursos públicos que fueron usados para la compra de tangas y otros enseres de lujo. Era un equipo de apoyo, las tangas. Bueno, podría justificarse, pero no lo justificó, así es que cabe recordar que Serrano Limón, líder de Provida, fue detenido por peculado el 17 de febrero del 2016 y nos vamos a reír para no llorar porque 8 días más tarde fue liberado. Así es. Entonces, bueno, tenemos información de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. De la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que queremos resaltar que ya tienen ganado un espacio en gobernación como movimiento social. Eso es muy relevante porque la movilización del jueves hizo que nuevamente se sentara la gente de gobernación con los compañeros de la Asamblea, que plantearan temas porque ha venido criminalizándose la protesta por la defensa del servicio público. Habían detenido gente en el Estado de México, principalmente en Tlalnepantla, Cuautitlán, en Chalco, Chimalhuacán y en varias partes. Entonces hay un compromiso de gobernación para actuar con el Estado de México, para abrir un espacio en derechos humanos, para abrir un espacio en la Cámara de Diputados, porque desecharon las 2 iniciativas que se habían presentado como ciudadanas y se van a volver a presentar. Ahorita se están levantando nuevamente las firmas como iniciativa ciudadana, que se requieren 120,000 para arriba. Entonces, resaltar que hubo una gran participación el jueves, tuvo que firmar Gobernación una minuta de compromisos muy claros y bueno, hay que darle seguimiento a este tema. Sí, esperamos que cumplan. Las llamadas, como les digo, las leemos la próxima semana. Nos vamos, hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.